Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra enseñanza en línea de los miércoles, primera del año. Tuvimos 2 semanas sin reunirnos por tema de justamente que hayan en los días festivos. Pero bueno, gracias a Dios que podemos reunirnos, continuar y seguir revisando lo que venimos viendo sobre el Sermón del Monte, en la vida del reino, cómo debemos vivir, cómo la manera en la cual el Padre Celestial espera que nosotros nos desenvolvamos y actuemos y pensemos y hagamos. De hecho, es cultura del reino, ¿no? Literalmente. Entonces, te voy a invitar a que vayamos a Mateo 6, 22, 23. Esos dos versículos que por ahí vas a encontrar un título chiquito que dice la lámpara del cuerpo. Dice la escritura, Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permites la vida, nos has dado salud, nos has protegido, nos has guardado. Y nos permites llegar a este momento en el cual podemos estar buscando de tu presencia, buscamos conocerte más, buscamos conocer de ti. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir, que nuestro espíritu esté perceptible a tu voz, Espíritu Santo, y toma todo el control sobre este tiempo, sobre estos instrumentos tecnológicos que nos permiten las redes, y que no haya ninguna interrupción en tu nombre. Te será honra y gloria, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Leemos este versículo, esos dos versículos en el cual empieza con la lámpara del cuerpo es el ojo. Y muchos han dicho al respecto de ¿y por qué el ojo? ¿No? ¿Por qué esta parte? Bueno, consideremos esto. La mayor parte de información que nosotros los seres humanos recibimos es a través de la vista. De hecho, si tú sufres un accidente y una incapacidad en la cual pierdes los dos ojos, literalmente te dan una incapacidad permanente. Porque se entiende que al no tener la vista, no puedes trabajar al 100% de tus capacidades físicas laborables, ¿no? Que puedes ser productivo. Digo, más allá de que, no con eso estoy menospreciando a nadie que sufra una incapacidad visual, no. Pero, porque hay muchos que hacen las cosas y son activos y pueden hacerlo. Me refiero al hecho de al 100% y que de acuerdo a lo que hay en este sistema de salud que tenemos en México, se determina así. Alguien que no puede ver, lo mandan en incapacidad. De ahí la importancia que tiene la vista en nuestro diario vivir. De hecho, si lo has considerado, cuando nos ha tocado que se va la luz de noche, no es tanta nuestra dependencia de lo electrónico de la luz. ¿Te has puesto a considerar que más bien es por no poder ver? Que tienes que andar a tientas viendo. Bueno, lo que el ojo es al cuerpo, lo es el entendimiento al alma. El alma, recordemos que es esta parte de nosotros, de un ser tripartita, en el cual está el cuerpo físico, está el alma, donde están nuestros sentimientos, emociones, voluntad, nuestra mente, y está el espíritu, el cual es el que está en comunión, y busca estar en comunión permanente y continua con el Espíritu Santo. Si el alma, que es donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra mente, no se alimenta y no tiene conocimiento y entendimiento, porque puedes tener conocimiento pero sin entendimiento. El entendimiento es la aplicación correcta de lo que conoces, del conocimiento acumulado. El entendimiento es el raciocinio que le das a la información que recibes. Tú puedes leer un libro completo, pero si no lo razonas,
no tuviste ese entendimiento del libro. Yo recuerdo cuando épocas estudiantiles, eh, en la preparatoria, que estaba la clase de psicología, hubo algo que nos enseñó maestro que lo tengo bien presente: la memoria a corto, mediano y largo plazo. Y recuerdo mucho que cuando venía el tiempo de exámenes y que se nos juntaban varias materias al mismo tiempo para presentar, caíamos en cuenta que utilizábamos nuestro razonamiento y nuestra mente a corto plazo, porque estudiamos literalmente para el examen. Y pasaba el examen y después, jugando, nos preguntamos, oye, ¿qué decía el libro al respecto? ¿Qué decían nuestras anotaciones al respecto? Literalmente no nos acordábamos. Habíamos memorizado las cosas sin entendimiento, sin el razonamiento de tratar de comprender las cosas. Ese sería a lo mejor un sinónimo que te puede ayudar a entender eso del entendimiento. Tú puedes leer la escritura, tú puedes decir, la leí, sin entenderla, ¿no? Sin poner entendimiento en explorar, comprender, analizar, desmenuzar y entender, y la parte, la palabra, la escritura se tiene que entender espiritualmente. No es suficiente con que la leas, tiene que el Espíritu iluminarte y traer sobre ti el entendimiento divino para esto. El alma, si no se alimenta de entendimiento, si no tiene entendimiento, vamos a ver las consecuencias. Por eso esta frase: lo que elogias al cuerpo, ponte a pensar esto. ¿Qué tan importante es que tengamos los dos ojos? Bueno, de la misma manera, para el alma es importante el entendimiento. Y vamos a ver de qué se refiere esto. De hecho, no está hablando solamente de un aspecto físico, está hablando de un aspecto espiritual y almático. La corrupción interna de la propia naturaleza humana. ¿Qué es lo que hay adentro o qué es lo que entra por tus ojos? Y esto nos lleva, y al final vamos a ver esto, que la misma oscuridad interna es la que emana y que afecta lo externo. Y de eso vamos a hablar en esta noche. De hecho, si recuerdan, estamos hablando hace 3 semanas, pero la enseñanza anterior es: ¿dónde tienes tus riquezas? Hablando sobre la avaricia, la codicia, el amor a las cosas materiales antes que las divinas. ¿Dónde está tu corazón? Servir, y estos 2 versículos hablan sobre: o sirves al Padre o no le sirves al Padre. Si no sirves al Padre, si no sirves a las riquezas, estás dándole importancia y dando la adoración a un demonio de alta jerarquía que se llama Mamón, que es el dios del dinero. Ajá. Y entonces el ojo maligno se refiere al egoísmo, a la codicia y a la miseria, pero no miseria de estar pobre, o en necesidad, sino a la miseria de una persona abusiva, valga la expresión, gandalla, o que busca ese tipo de ser codiciosa de cualquier manera y no le importa. Es una persona miserable, sería esta: alguien que va y al pobre que está pidiendo dinero, limosna, y que tiene 10 pesos, es esa persona que no le importa que sea una persona en tal necesidad, pasa y le roba aún los 10 pesos. Entonces, oye, ¿cómo puede haber personas así? Bueno, pues sí las hay. Y esas son las personas miserables. Digo, se escucha un poquito fuerte, pero ese es el término. Y esta persona miserable viene de el egoísmo y la codicia y la altivez que hay en su corazón. Entonces, si tú no tienes un ojo sano, que lo está diciendo ahí, si tu ojo es bueno, ya vimos la importancia del ojo, si tu ojo es bueno, llena todo tu ser, todo tu cuerpo de luz. Pero si tu ojo es maligno, y esta connotación de maligno estamos hablando de la parte espiritual: egoísmo, codicia, miseria, altanería, entonces todo lo de adentro viene a estar en tal circunstancia.
Y es un corazón amante o buscador de los bienes terrenales, de los bienes materiales. Y espiritualmente está hablando de una persona ciega y en tinieblas y que anda a tientas. Y eso es lo que vamos a desglosar ahorita. ¿Qué es el ojo bueno? El ojo bueno es la luz, el que tiene un significado y propósito en la vida más allá de lo material. Ponte a pensar en esto. ¿Cuántas personas tienen tanto interés en lo material que en su búsqueda de lo material demuestran lo que hay en su corazón? ¿Y cuántas personas tú ves que no le importa lo material, sino lo que llena el corazón en cuanto a satisfacción, bienestar y alegría? Hay una persona que ya murió hace algunos años, pero era una persona conocida a nivel mundial, la famosa Madre Teresa de Calcuta. Y así puede haber muchos personajes, ¿eh? Pero esta mujer, ya de edad avanzada, adulta, que recorría el mundo llevando esta parte de ayuda, de exhortación, de alegría, o todas esas personas, por ejemplo, hace muchos años aquí en México hay un programa, yo diría que es un programa social, el famoso juguetón, que es juntar juguetes para en esas fechas, ayer, que fue el Día del Niño, darle juguetes a niños que no tienen. Ese tipo de personas me quiero referir. Ese tipo de acciones o de personas que están dispuestas a desprenderse de lo valioso de lo material, pero traer satisfacción y alegría a otros corazones desinteresadamente. Porque he sabido que la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, que muchas fundaciones le daban dinero para que ella lo repartiera donde había necesidad. Ella no era amante de esos recursos, ella buscaba dónde repartirlo, ¿no? O como estas personas del juguetón, ¿no? Que pues hay juguetes caros y que ellos los recolectan y van, los regalan sin buscar quedarse con esos recursos, ¿no? O cuántas personas hay que ponen en su bolsa para hacer tortas, o algún alimento, y van y lo reparten a personas que tienen la necesidad. Y en alguna ocasión, liderando jóvenes, hicimos esta parte, algo me está picando aquí, hicimos unas tortas y salimos a repartirlos a la gente en situación de calle. Y hacer un trabajo de evangelismo, ¿no? No es hacer un intercambio de te doy la torta si me aceptas al evangelio, no. Era dar la torta y tener la oportunidad de abrir una puerta para poder compartir. La imagen de los jóvenes cuando regresamos a la iglesia, que fue donde partimos a la congregación, después de 2 o 3 horas caminando, no era de cansancio, sino de alegría en sus corazones. A ese tipo de significado y propósito es el que hay cuando tienes un ojo bueno. No vivir en los tesoros materiales, sino buscar los tesoros celestiales. Donde veíamos hace 3 semanas, donde no hay corrupción, el hollín no corrompe, la humedad no la destroza. ¿Cuántas cosas tienen valor terrenalmente en lo material? Y el moho, el hollín y la humedad, por ejemplo, te echan a perder las cosas. Así es semejante el tener un ojo bueno o un ojo malo. Y eso es lo que refleja lo que hay en tu corazón. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Hay 2 circunstancias que pueden ocurrir si tienes un ojo malo, o lo que ocurre cuando tienes un ojo bueno que empieza a enfermar o que no está limpio. Hay ceguera espiritual y oscuridad espiritual. No son lo mismo. Vamos a ver. La ceguera espiritual es que no puedes ver. Digo, suena obvio, ¿no? Pero vamos a esto. La ceguera espiritual es que viendo las cosas espirituales
no las percibes, no las entiendes. De hecho, Jesús, nuestro Señor, atacaba mucho eso con los fariseos, y vamos a ver algunos pasajes. En Juan 3:10, cuando Jesús le está compartiendo a Nicodemo, que de noche fue en secreto a entrevistarse con el Señor Jesús, y que el Señor Jesús le dice, oye, hay que nacer de nuevo, y que Nicodemo le dice, Señor, pero es que yo, como siendo viejo y anciano, voy a volver al vientre de mi madre. Es más, mi mamá ya ni vive. Y le dice Jesús en Juan 3:10, respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No logras entender lo que estoy hablando? No estoy hablando de lo terrenal, estaba diciendo el Señor Jesús, estoy hablando de lo espiritual. Nacer de nuevo en el espíritu, no en la carne. Oye, pero pues era un maestro de la ley Nicodemo, sí, y no porque lo que estuviera dentro de él estuviera mal, pero estaba ciego. Teniendo luz interior, o a lo mejor no teniendo oscuridad, venía a ser que parecía que tenía un ojo que estaba enfermo o empezaba a enfermar. ¿Me explico? De hecho, Mateo 23:19 dice, necios y ciegos, está hablando el Señor Jesús a los fariseos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y les está hablando unos fariseos que estaban implementando mandamientos humanos en el cual distorsionaban la intención real de los mandamientos por conveniencias y situaciones en las cuales ellos podrían salir favorecidos, o, y como en otro pasaje vemos, que les imponían mandamientos pesados a las personas que ni ellos mismos cumplían o ni siquiera hacían. Y por eso le dice, necios y ciegos. A ver, ¿qué es más importante? Sentido común, ¿la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? ¿Qué es más importante? De hecho, Jesús les dijo, oigan, ustedes piden que diezmen, o ustedes diezman el heno, pero dejan de hacer misericordia. ¿Qué es más importante? Prefiero que hagan misericordia a que anden buscando diezmar a la gente en todo lo que traen. Esa es la intención o el fin de la ceguera espiritual, traer falta de entendimiento en las cosas espirituales. De hecho, en la ceguera espiritual ocurre un efecto de esta manera. Hechos 28, 26 y 27 dicen, ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyeron, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Les está diciendo, ni aunque están viendo, logran entender. Oyendo, no escuchan. Y esto es algo que, aún teniendo de frente, el mismo Señor Jesús les dijo, que uno le dice, haznos una señal y creeremos. Y les dice, me han visto todo este tiempo y ni así creen. Estoy seguro que aunque les haga señal, no van a creer, porque no es por la señal, sino porque tienen una confrontación de hacer lo bueno delante del Padre. Ese es el problema que el Señor Jesús les atacaba a los fariseos. Es que no aman a Dios. Creen o disimulan amar al Padre. La realidad es que no lo hacen. Segunda de Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
Y viene aquí una analogía al respecto. Por los ojos entra la luz. Por el entendimiento del sacrificio del Señor Jesús es que podemos recibir la luz que emana del Hijo de Dios, del Hijo del Padre, de Yahweh. Y de hecho, en esta parte de ceguera espiritual, ¿quién creen que está detrás de esto? ¿Quién no quisiera que veas la luz, que tú y yo veamos la luz? Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el que lo hace? ¿Quién lleva una intención? ¿Quién lleva un propósito perverso al respecto? ¿Quién no quiere que conozcas la obra del Señor Jesús? Satanás, el Dios de este siglo. Dice, cegó el entendimiento. Y aquí lo que dice Pablo es muy claro. Leyendo el Antiguo Testamento, teniendo el pacto, las escrituras, la Torá, los profetas y los demás escritos, no pueden ver al Señor Jesús profetizado que ya vino. Y detrás de ello está Satanás provocando al respecto. Dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. ¿Y cuál es la dureza de corazón? El querer soltar, hacer tu voluntad y no soltarla. La codicia, el egoísmo y la miseria y la altivez permanentemente en ti. ¿Yo por qué le voy a tener que hacer caso al Señor? Si yo puedo tomar el control de mi vida, si yo puedo hacer lo que yo quiera sin necesidad de Él, soy demasiado inteligente, soy demasiado sabio, soy demasiado hábil. ¿Sabes qué? Eres duro de corazón. Tu orgullo no te permite reconocer que necesitas de alguien más, que necesitas un Salvador. De hecho, cuando hacemos la profesión de fe, y me refiero a la convicción de fe, no a la repetición de una oración, que la repetir una oración tendría que venir a ser la confirmación de algo que ya entendiste, comprendiste, recibiste y fuiste sellado por el Espíritu Santo. Pero date cuenta, nosotros cuando entendimos que necesitamos un Salvador, cuando nos dimos cuenta que la vida que llevamos nos estaba alejando del Padre. En lugar de darnos salvación, nos estaba llevando a perdición, porque la paga del pecado es muerte. Y que nos dimos cuenta que aún en nuestros mayores esfuerzos, intentos y buenas intenciones, de todos modos íbamos a muerte. Y es cuando decimos, necesitamos un Salvador. Alguien que haya ya, que pueda pagar el precio que yo no puedo pagar por mi salvación, y es Jesús. Y Él ya lo hizo. Hay una película de hace muchos años, de los 90, Robin Hood, con Kevin Costner. En ella, después de una batalla, que los soldados ingleses matan y capturan a muchos de los rebeldes que estaban con Robin Hood, hay una escena muy particular que él regresa a la escena y va caminando y dice, es que yo no quería esto para ellos. Yo no anhelaba tal circunstancia que ellos murieran. Y el personaje de Morgan Freeman le dice, hay un proverbio que dice, los hombres están solamente llenos de buenas intenciones. Las acciones son consecuencia de. Por nuestras buenas intenciones no tenemos salvación. Necesitamos un Salvador. Aunque tú quieras hacer, necesitas un Salvador. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la ceguera espiritual, aquello que el enemigo pone en las personas, que ayuda o fomenta que haya dureza de corazón. ¿Y cómo lo hace?
Satanás no tiene el poder de hacer duro el corazón de la persona. De hecho, lo único que puede mudar corazones es el Padre Celestial. Y lo puedes ver en Éxodo, ¿no? Con el faraón. El diablo no puede venir y decir, oh, le voy a hacer el corazón duro a Arturo, ¿no? Y tocándole. No. Pero él provoca hacerlo. Él es el que llega y te dice, oye, Arturo, tú no necesitas ir a la iglesia, con que estudies en tu casa es suficiente. Tú eres demasiado santo y espiritual. ¿Y quién es el que se ensoberbece y le crece el ego y dice sí, y se vuelve duro corazón? Yo. Ajá, yo soy el que, y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Entonces dice, por la dureza de su corazón, por esto están ajenos a la vida del Padre. Esto que estamos compartiendo de el Sermón del Monte, la cultura del reino, para el mundo es locura. Porque lo que el reino pide que apliquemos, en muchas ocasiones va en contra de lo que el mundo nos ha dicho que tiene que ser de continuo. El mundo te dice, desconfía de la gente, y más de tus enemigos. Y el reino te dice, ama a tu enemigo. Y es más, si tiene necesidad, ayúdale. Pero en nuestro ego, andamos por la vida de, no, ¿yo qué voy a hacer? Él me hizo, me voy a desquitar. Y el reino te dice, mira la venganza, dice el Señor. Suéltalo, yo me encargo. Señor, pero es que me dijo, yo me encargo. Y el mundo te dice, véngate, desquítate. Si te hizo sufrir, que te haga pagar el doble. Toman de lema temas como los que cantaba Paquita del Barrio, para poner un ejemplo burdo. Esa es la necesidad del hombre, la dureza de corazón. Segunda de Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y es una carta, recordemos esto, y lo acabo de escuchar hace unos días, y me recordó, dije, sí, cierto, lo tengo que tener presente. Todo el Nuevo Testamento fue escrito para gente conversa, para gente que ya conocía el Evangelio, no para incrédulos, sino para conversos. Y aquí lo que Pedro está diciendo, eran espirituales y teniendo todo esto, su vista fue corta, siendo ciegos, olvidaron que ya fueron purificados. Y Pablo mismo dice, ¿qué les estorbó? Si iban bien, ¿por qué se volvieron soberbios, egoístas y olvidaron que fueron perdonados, que el precio que se pagó fue precio de sangre del Señor Jesús, de Yeshua? ¿Y qué ocurre? Que si tú permites que empiece una ceguera espiritual en tu vida, la religiosidad, por cierto, antes de que se me pase, la religiosidad es una ceguera espiritual que puede llegar o puede venir inclusive de una oscuridad espiritual. Ahorita lo vamos a ver. Job 5:14 dice, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Cuando no hay un entendimiento de lo espiritual en las personas, aún viendo la luz, y es aquí Job una comparativa, siendo de luz, yendo de día, andan como si estuvieran de noche a tientas. Y eso es muy peligroso. Es esta religiosidad dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, que estando de día viendo la manifestación de lo alto, empiezan a cuestionar. ¿Recuerdan cuando Jesús hace sanidades y le dicen, y echa fuera demonios y le dicen, por Belcebú eché demonios? Está loco y le creen lo que está haciendo. Que Jesús le dice, miren, si blasfeman contra mí, contra el Padre, pero hay de aquellos que blasfemen contra el Espíritu Santo. Y una ceguera espiritual es esta, ver manifestaciones, por ejemplo, de sanidad en el cuerpo de Cristo,
y estoy hablando de sanidades físicas, y que tú digas, no, no puede ser posible. No, oye, estás viendo que se le extendió la pierna, o que el arco se le hizo en el pie, o que no veía y ya, o que estaba en silla de ruedas o en muletas y se levanta a danzar, y que tú digas, no, eso no es posible. Esa ceguera espiritual que provoca pecado. Porque entonces viene la blasfemia contra el espíritu al negar que pueda ser posible esto. Isaías 59:10 dice: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Y se refiere a todos estos que están en ceguera espiritual, viendo la verdad, no la hacen. Mira, ayer platicando con mi hijo, llegamos a algún tema de la conversación y hablamos de esto. ¿Qué pasa cuando una mujer es golpeada por el marido y dice ella, no, es que no, él no es malo, dice, yo tuve la culpa de que me golpeara? Oye, pero estás viendo que te está golpeando, tienes el ojo acá morado, tienes acá inflamado, todo rojo, estás toda hinchada, golpeada y no puedes caminar del dolor. Viendo, no ves. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, ahí no es, ese trabajo no es, esa persona no es para ti, esa persona o esa acción te va a alejar de mí? ¿Cuántas veces hemos pasado por esto? No te juntes con tales personas. Y nuestra dureza de corazón, que viene a ser ceguera espiritual, recibiendo el mensaje directo allá, decimos, no, gracias, voy a hacer lo que yo quiero. Esa es ceguera espiritual. Viendo, no veis. Oyendo, no escuchas. Tengamos cuidado al respecto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto es contagioso. Mateo 15:14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Hace cuenta. Si hay alguien que ves que está en ceguera espiritual, ayúdale, pero no te juntes con él, no te contamines. Date cuenta, los religiosos o los fariseos tienden a juntarse, como si fuera el comedor de la escuela, ¿no? Que acá están los nerds, allá están los deportistas, allá está el equipo de americano, allá están, así. Siempre hay identificación con alguien. Y el ciego espiritual se junta con ciegos espirituales. Cuidado de tener o estar amarrado a una persona que en lo espiritual está cegado. Y ya no te digo que esté en la oscuridad, la persona que esté cegada espiritualmente. De hecho, la ceguera espiritual lleva a la oscuridad espiritual. Ahorita vamos a ver. 1 Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Oye, pero es mi hermano, sí, pero lo aborreces. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado los ojos. Y una cosa es que estés en ceguera espiritual. Que tengas luz, pero que tu voluntad o tu carne te eviten ver, ¿no? O que tu ego o tu altanería te impidan ver, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando hay oscuridad en el corazón? Date cuenta, tenemos a un conocido que dejó a su esposa por andar con otra mujer.
y él no es malo. ¿Ah? Pero hoy está haciendo cosas que viendo no ve. Y ya le dijeron, oye, es que esta nueva mujer está molestando a tu hijo y a tu exmujer. Y mostrándole las pruebas, mira, le está mandando mensajes, mira, le está diciendo esto, mira lo que le está mostrando, mira lo que... Él le dice, no, no es cierto. Seguramente la foto está, modificada, ¿no? Seguramente con la IA le hicieron. Oye, ¿le estás viendo? Ve el mensaje, las palabras. No, no es cierto, lo estás inventando. Esa es ceguera espiritual. Y yo le ejemplifico eso. La persona no es mala, pero está haciendo cosas malas. Pero ¿qué ocurre con la oscuridad espiritual? Y de hecho hace un momento te decía, cuando es oscuridad interna, esta emana y afecta lo externo. De hecho, el pasaje de Mateo 22 en el verso 23 dice, así que si la luz que está en ti, que en ti hay, es tinieblas, ¿cuánto nos serán las mismas tinieblas? O sea, si en lo que te crees bueno eres malo, no quiero saber, si fueras malo, ¿cómo serías? Y esa oscuridad espiritual es de esa esencia maligna que algunas personas traen. Y que yo espero que ni tú ni yo estemos en ello. De hecho, una persona con oscuridad espiritual, de entrada la escritura no la recibe. Mucho menos recibiría lo que estamos hablando del reino. Vivir conforme al reino. Fíjate, y eso de oscuridad espiritual se da, en algunas ocasiones se da por temporadas en las cuales evita que la luz del Padre llegue a los hombres. En 1 Samuel 3:1 dice, el joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí, y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y si tú lees Jueces, podrás ver que dice al final de Jueces, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y como cada quien hacía lo que mejor le parecía sin hacer lo que al Padre le agradaba, la oscuridad de sus corazones hizo que entonces la palabra de Dios escaseara. Si tú las Jueces, vas a ver cómo el pueblo de continuo vivía de acuerdo a la oscuridad de su corazón. Y cuando les iba ya muy mal, entonces se volvían al Padre y el Padre amorosamente enviaba a un juez a libertarlos. Pero los últimos 3 o 4 capítulos de Jueces cuentan una historia que tú dices, wow, un hombre que teniendo su concubina va a otro lugar, los hombres quieren abusar, él saca a la mujer para que la violen, y tú en tus 5 sentidos dirías, en un sano juicio dirías, oye, ¿cómo fue que hizo eso? ¿Cómo es que dejó que a su concubina la violara y la mataran? ¿Y sabes qué hizo? La descuartizó y la mandó, y entonces dijo, ay, miren, esos hombres malos mataron a mi mujer. ¿Y sabes qué no les dijo? Que él la había dado para que la mataran y la violaran. Y esa historia está muy oscura, pero entendamos por qué. Porque cada quien hacía lo que mejor le parecía, no lo que el Padre quería. Sus corazones entenebrecidos, oscurecidos, manifestaban su maldad. Sodoma y Gomorra es otro claro ejemplo de hombres que vivían en la oscuridad espiritual interior. Eran tan perversos que la maldad que hacía llegó hasta el trono celestial, que hizo que el Padre decidiera bajar y quitar el problema de raíz. En el diluvio, ¿por qué vino el diluvio? Porque el pecado y la maldad que había en las personas era tal
que dice que al padre le pesó, no que se haya arrepentido como hombre, más bien que le pesó en su corazón, o sea, se dolió decir, ay, estos seres humanos, o sea, van de mal en peor y no captan. Le dio tristeza. Esa es la traducción correcta. No que se haya arrepentido de, ay, si yo no, mejor no los hubiera hecho. No. Le dio dolor en su corazón. En tiempo de Samuel, había un tiempo en el cual la palabra de Dios era poca, porque los hombres eran tal su perversidad que no les permitía ver luz. De hecho, la oscuridad puede oscurecer todas las áreas de tu vida. Job 5:14 dice, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Si tú permites que la maldad, la oscuridad, que a lo mejor tienes en un área de tu vida, empieza a permear en otras, tienes un problema grave. Porque aún donde había luz, vas a empezar a andar en tinieblas. Piensa en esto. Una persona exitosa, amable con los padres, amoroso con su esposa o esposo, cuidador y proveedor con sus hijos, dedicado en el trabajo, todo excelente, con una buena vida social, empieza a entrar oscuridad a su corazón. Y a lo mejor se empieza a juntar con una de las personas y entra oscuridad en él. Y esas malas personas lo llevan a un vicio. Y después ese vicio empieza a destruir a su familia, empieza a ser malo con sus padres, empieza a descuidar su trabajo, etcétera, empieza a invadir todas las áreas. Hay una película que puede ejemplificar esto. Hay una película que se llama Click, que es con Adam Sanders. Tienes que verla entendiendo el mensaje que lleva. Es un hombre afanado por el trabajo y por una mejor posición en el trabajo. Bueno, a causa del trabajo, pierde todo, hasta su esposa y a sus hijos. La salud. El personaje termina muriendo y recibiendo una nueva oportunidad de decir, mira, si sigues por ese camino te va a ocurrir eso. Y el hombre cambia completamente. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Estaba entrando oscuridad en su corazón, en su vida. Volvemos al punto. Recordemos que este pasaje está después de la codicia. No ames del mundo ni sus placeres. Busca hacer tesoros en los cielos. Y estos dos versículos siguen hablando de lo mismo. Tu vida, tu bienestar, tus propósitos, tus ojos tienen que estar puestos en lo alto, en lo celestial. No permitas que la codicia, la soberbia, el ego, la ambición empiecen a traer oscuridad a tu corazón. Y date cuenta, ¿cuántas personas han cambiado cuando empiezan a tener dinero? Que todo lo amable y buena onda que eran desaparece por completo. Y cuando les has quitado todo, milagrosamente vuelven a ser la esencia que eran antes, ¿no? En Salmo 107:10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Hay personas que así han vivido toda su vida, en oscuridad. No saben el bien. De hecho, esas personas también pueden entender a esto, Son esas personas que no saben recibir. Que tú les quieres dar algo y no, simplemente dicen, no voy a recibir, no quiero. Porque está la oscuridad que puede haber en ellos, sea de amargura, sea de tristeza, sea de abandono, lo que quieras, no saben recibir. O son aquellos que tú les regalas algo y te ponen pero, ¿no? No, es que, porque toman esa postura, es que no es lo que yo quería. Que sea lo que tú quieres. Se trata de recibir lo que te están dando del corazón de la persona. No cometas ese error. En esas pequeñas acciones se demuestra la oscuridad que puede haber
en el corazón. Y esto hace que las personas estén alejadas del Padre. En Isaías 9:2 dice: ¿cuál es la parte buena? Que no es imposible para el Padre. Aquellos que estaban en la oscuridad, luz les resplandeció. Dice Isaías 9:2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Todas esas personas que están en la oscuridad tienen esperanza de salvación y de luz. Y que todo su entorno interno venga a cambiar. Dice el salmista, el Salmo 139: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? Sí, sabemos que pareciera que se está quejando, pero hay una frase que dice ahí, y no se está quejando, más bien está diciendo: Señor, tu omnipresencia y tu omnipotencia y tu omnisciencia hacen que no haya nada que pueda ocultar delante de ti. Tú conoces aún lo más profundo. Y dice ahí el salmista: aún la oscuridad resplandece delante de ti. Para el Señor no hay nada oculto. Su luz puede alumbrar lo más oculto de tu corazón si se lo permites. Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando el Señor Jesús. Juan 1. Y fíjate, tú puedes estar manifestando dones, moviéndote en dones y tener oscuridad en tu corazón. Miqueas 3:6 dice: por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Si me vas a decir: oye, no le entendí lo que dice. La Nueva Traducción Viviente nos permite entender esto. Dice: ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes profetas, y su día terminará. Oye, eran profetas. Recibían revelación del Padre. Pues sí, la oscuridad estaba dentro de ellos. Y si tú ves el tiempo de Miqueas, ve el tiempo de Segunda Reyes y Crónicas, los libros, el pueblo estaba en pecado, y pecado grave. Había oscuridad en sus corazones. Y aunque el rey se disponía para hacer lo mejor delante del Señor, el pueblo seguía rebelde con él, con dura cerviz, con corazón de piedra. Oscuridad en sus corazones, porque ellos así. Oye, pero tiene dones, sí, pero el que tenga dones que es de parte del Espíritu, no implica que tu corazón o tu alma tenga oscuridad, porque tú así lo permites. ¿Y por qué esto lo permites? Mira, Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es que estuvieran en oscuridad porque, dijera Cristina Pacheco, porque así ahí les tocó vivir. No. Dice: porque ellos amaron, ellos decidieron permanecer en la oscuridad porque sus obras eran malas. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y eso significa que en ti y en mí está la voluntad para decidir dejar la luz de lado y la oscuridad, de lado, y permitir que la luz entre a nuestros corazones. ¿Cómo? No amando las obras del mundo, no amando las obras de las tinieblas, no encontrar gozo en hacer maldad. Y vamos a terminar con esto, Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo nosotros estábamos en oscuridad,
En otro tiempo no había luz que resplandeciera sobre nuestras vidas. Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo vivir, nuestra vieja manera de andar, nuestra vieja manera de actuar, de pensar, de reaccionar y de contestar. Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y la invitación en esta noche es a esto. Reflexiona sobre qué hay en tu corazón. ¿Está la luz del Padre de forma que puedas decir, mi ojo está bueno, un ojo sano? ¿O estoy caminando como ciego, queriendo no ver y aparte permitiendo que la oscuridad me domine? Primera Tesalonicenses 5:4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hoy nuestra condición no es para decir, no sabía, me agarró dormido, me agarró desprevenido. No, no es cierto. Somos hijos de luz. Ya fuimos sellados y Él ha resplandecido en nuestros corazones en la oscuridad. Antes estábamos, hoy ya no. Si tú en esta noche te has dado cuenta que a lo mejor sigue, o a lo mejor no, más bien, te has dado cuenta que sí hay áreas, porque eso a lo mejor es como que te vas a justificar, no es que no soy tan malo, no, es muy sencillo. Hay áreas de oscuridad en tu vida en las cuales no estás reaccionando conforme dice la Escritura y conforme agrada al Padre, que mostremos la luz que de Él en nosotros. Desecha las obras de las tinieblas y vuélvete a la luz. Si tienes que dejar de hacer algo, déjalo de hacer. Si eres codicioso, déjalo de hacer. Si estás buscando tu bienestar económico y estatus y posición y quien te vea, si aún en tu forma de hablar, de altanería, de orgullo y de soberbia manifiestas perdón por la palabra, lo miserable que eres, vuélvete de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces pudiera parecer dura, pero Señor, tú nos amas. Señor, perdónanos cuando hemos permitido que la ceguera espiritual, cuando hemos permitido que ser engañados, ser velados, teniendo la verdad enfrente, por nuestra falta de entendimiento, somos engañados o nos justificamos o le encontramos pretextos a las cosas cuando tú eres claro, o tratamos de engañarte, Señor. Perdónanos cuando hemos hecho esto. Señor, no queremos pasar por tiempos como en los tiempos de Samuel, que la palabra escaseaba porque los hombres vivían conforme a su voluntad en la oscuridad, en las obras de la carne, en sus 5 sentidos, satisfaciendo sus pasiones, sus deseos y su mente reprobada. Perdónanos cuando hemos hecho eso. Señor, no permitas que haya en nuestras vidas oscuridad, que tengamos oscuridad espiritual, que estemos haciendo y amando las obras del pecado, de la muerte, de las tinieblas. Señor, tú nos has llamado a tu luz admirable. Espíritu Santo, enséñanos a caminar día tras día en esta luz y así reflejarlo y demostrarlo y enseñarlo. Sé misericordioso con nosotros, Padre. Permite, Señor, que cuando veamos, podamos entender y recibir. Si escuchamos tu voz, seamos atentos y hagamos. Si tú nos hablas a nuestro corazón, seamos obedientes en hacer. Sé misericordioso con nosotros, Padre. Por tu misericordia es que estamos aquí. Por tu misericordia es que estamos vivos. Por tu misericordia es que existimos. Sé bueno con nosotros, Padre. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.